Ahora voy a empezar a grabar, ¿sí? ¿Se escucha bien? Ya. Sí, lo que pasa es que vamos a hacer ahora, con respecto a las tareas, ¿sí? Vamos a hacer este problema como debería hacerse una tarea, un ejercicio, disculpen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todos los ejercicios que han subido hasta ahora han sido muy desordenados, ¿sí? Y es muy difícil entender lo que sale de su mente. A veces uno ni siquiera se entiende a uno mismo, entonces es complicado, ¿ya? Y como el 90% de las tareas de los ejercicios están difíciles de entender. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer este ejercicio como se debería hacer un ejercicio estos que suben a curso, ¿sí? Para que usted lo haga, ¿ya? Si es con nota y no entendemos qué va a pasar y no entendemos y intentamos adivinar, vamos a intentar en lo posible no adivinar, ¿ya? Si hay que adivinar, vamos a bajar puntaje, ¿ya? Así que vomite todo lo que dice su cerebro en la hoja, ¿ya? Y si es que son más de una hoja, que posiblemente de aquí en adelante sea más de una hoja, compriman todo en un archivo raro, ¿ya? Déjeme leer, profe. Profe, al definir el plano de referencia, ¿se puede hacer con palabras en vez de con dibujo? Sí, pero mejor el dibujo. Curso los comprime solo. Sí, no sé si se pueden subir más de un archivo, eso pruébelo usted. Si se puede, solo sí. Profe, va a subir la dificultad, como he evaluado, nosotros vamos a querer un poco más de rigurosidad en cómo hacen su ejercicio, ¿sí? No queremos algo de otro lado, ¿ya? Por eso estamos haciendo esto. Entonces, aquí va el ejercicio. Un bombardero, y por eso mi imagen, vuela con una velocidad horizontal de sub-cero, constante y a una altura h en una trayectoria que pasa directamente por sobre el objetivo. ¿A qué ángulo de visión, phi, si se ven acá, aquí está el ángulo phi, debe soltar la bomba de forma que llegue al objetivo? ¿Qué va a ser evaluado? Los ejercicios, posiblemente, ¿ya? Entonces, yo aquí les vamos a hacer un Word. Vamos a darnos el tiempo para hacer un Word, ¿ya? Entonces, subirle un poco la letra. 16. Ya, vamos a letra 16. Entonces así es como debería ser el ejercicio. Como yo no tengo dibujo acá, voy a escribir el origen del sistema. El origen del sistema se encontrará en el piso, en el eje y en el eje Y tongo. Si aquí, si ustedes quieren usar esto, pueden escribir, creo que es Hati. Y el origen del sistema se encontrará en el piso en el eje Y y en el eje X. En el eje X se encontrará abajo del avión o del bombardero. Deme un segundo. El ejercicio debe ir con toda la matraca o simplemente sintetizamos los pasos si queremos dar un peso. Eso hay que depende del problema, ¿ya? Sí, yo creo que sí se puede simplificar, pero me gustaría que lo hicieran para que nosotros sepamos que usted estaba trabajando, ¿ya? No quiero poner aquí. Vamos a poner esta. ¿Ya? Entonces, sigamos. El origen del sistema. Entonces, las condiciones. ¿Recuerdan cuál es el segundo paso? Las condiciones iniciales del sistema. Son. ¿Ya? ¿Cuáles son las condiciones iniciales del sistema? Primero vamos a hacer en el eje X. ¿Ya? Condiciones del sistema en el eje X. ¿Cuáles son? Tenemos. Vamos a cambiar. Vamos a poner pizarrita. Entonces, ¿dónde está mi super lápiz? Tenemos así. Y aquí está el avión. ¿Cierto? Una pelota. ¿Ya? Entonces, justo el avión va a tirar, va con velocidad de sub-cero, ¿cierto? En el eje X tongo. ¿Sí? Entonces,
con qué velocidad va a soltar el avión la bomba? ¿Alguien puede decirme? Con la misma en el eje X, ¿cierto? La bomba saldrá con la misma velocidad del avión, ¿sí? Con velocidad inicial v sub 0 en x tongo, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos que la posición inicial de este en el eje X es h, ¿ya? Y aquí está el origen. X tongo y tongo, ¿ya? Y el ángulo phi está aquí, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a escribir la posición inicial de esa bala, ¿ya? Entonces ahora pasamos al Word. Entonces, las condiciones iniciales del sistema en el eje X son B sub 0, 0x, no funciona, B sub 0, B sub 0x va a ser igual a B sub 0, ¿cierto? Es así, ¿ya? ¿Cuál es la aceleración en el eje X? 0, ¿cierto? ¿Y cuál es la posición inicial en el eje X? 0. ¿De acuerdo? Ahora, las condiciones iniciales del sistema en el eje Y son, vamos a intentar ecuación, vamos a poner B sub 0 I va a ser igual a, ¿cuál es la velocidad inicial en I? 0. 0. Si alguien no entiende, que me avise, ¿ya? Porque no estamos trabajando con el problema en la misma pestaña. ¿Ya? B sub 0 I sub 0, ¿cuánto vale? Vale H, ¿cierto? ¿Por qué es 0? La velocidad inicial en I, porque mira, a ver, porque, ¿dónde está el pizarrón? Aquí. ¿Por qué? Porque la bomba sale con la misma velocidad que va el avión, y el avión va con velocidad inicial de V sub 0 en X tongo, ¿ya? Por eso. Por eso la velocidad inicial es solo en X tongo y no en Y tongo, entonces en Y tongo es 0. ¿De acuerdo? Seguimos. ¿Qué más nos falta? Y la aceleración es menos G. Ahora me faltó aquí, voy a colocarle aceleración en X y aceleración en Y. Menos G. La verdadera tierra. Bien. Entonces, reemplazamos estas condiciones iniciales en las ecuaciones de itinerario. ¿Ya? ¿Y qué obtenemos? Primero, x de t. X de t va a ser igual a x sub 0, que es 0, ¿cierto? Más b sub 0 por t, más un medio por a por 0 por t cuadrado. Entonces, en x tongo es solo esto, ¿sí? En y tongo, y de t va a ser igual a i sub 0, h, más b sub 0 i, ¿ya? B sub 0 i, que es 0, menos un medio gt al cuadrado. ¿Ya? ¿Ven que es súper simple ir explicando todo y haciéndolo paso por paso? Entonces, ahora volvemos al problema. ¿Dónde está mi pantalla acá? Vamos al problema. Está aquí. Dice, ¿a qué ángulo de visión phi se debe soltar la bomba de forma que llegue al objetivo? Tengan que calcular phi, ¿cierto? Vamos al pizarrón. ¿Dónde está el pizarrón? Pizarrón, aquí está. Ya, entonces vamos a colocarle a esta distancia L, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la condición de que la bomba llegue justo donde la casita? Que x entre 1 sea igual a qué? L, muy bien. Y entre 1 sea igual a 0. Muy bien, ¿por qué? Porque 0 es el origen, el piso, ¿cierto? Entonces hacemos eso en el Word.
¿ya? Entonces, para definimos T sub 1, ¿ya? Esto es súper importante, ¿sí? Porque de repente usted me dice T1, T2, T3, y yo no sé qué es T1 ni T2 ni T3. A una persona se le puede ocurrir que T1 es una cosa y T1 es otra cosa para la otra persona. Entonces siempre es bueno decir que es T1. Vemos T1 como el tiempo que demora la bomba en llegar al piso, ¿ya? Que demora, ¿ya? ¿Qué me está corrigiendo esta cosa? Esto. Profe, ¿por qué redujo la ecuación de itinerario de x de t? Porque reemplacé las ecuaciones, la ecuación las condiciones iniciales. Alguien pregunta, profe, ¿por qué redujo la ecuación de itinerario de x de t? Porque x sub 0 es 0, que está aquí, ¿ya? B sub 0x es p sub 0, y la aceleración es 0. Entonces todos los términos se murieron, menos el término con la velocidad, ¿ya? ¿De acuerdo? Definimos T1 como el tiempo que demora la bomba en llegar al piso, ¿ya? Entonces se tienen las siguientes condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Que ya las mencionamos, ¿cierto? X en T1, T sub 1 va a ser igual a L, ¿cierto? Y X en I, disculpen, en T sub 1 va a ser igual a 0, ¿cierto? Pero hay otra condición extra que no... Vamos a mirar el PPT. Hay otra condición extra. ¿Cuál es? Que la tangente de phi, ¿cierto? Porque este es el ángulo que queremos encontrar. La tangente de phi va a ser igual a L, ¿cierto? Dividido H. ¿De acuerdo? Entonces aquí aparece otra tangente de phi es igual a L dividido H. ¿Ya? Profe, se pegó. Ah, chuta, discúlpenme. Ahí está. Aquí lo escribí. Ahí está el Word, ¿cierto? Ahí sí. Y ahí sí. Tangente de phi es igual a L dividido H. ¿Sí? Ahí tenemos las tres condiciones. ¿Sí? Usemos la primera. Entonces, generalmente, a ver, no sé cómo colocarle número a esta ecuación, pero a ver, un segundo. No. LaTeX se puede. No, pero empezar a ver mucho. Ya. Entonces, usando la condición en X tongo, obtenemos. ¿Qué ecuación obtenemos usando la condición en X tongo? Obtenemos que L es igual a B sub 0 por T sub 1, ¿cierto? Alguien me preguntó si esto se tiene que hacer en Word o a mano, como usted quiera, ¿ya? Ah, y hay algo que tenemos los alumnos de la Universidad de Chile, se lo voy a mandar por chat. Eso es para que ustedes obtengan una licencia de Microsoft Office 365, que es como, creo que el más actualizado. Eso es lo que estoy usando yo, ¿ya? Con su cuenta pasaporte ustedes pueden obtenerla, ¿sí? Ay, maldición, se la envié a alguien. Ahí sí, esa, ¿ya? Ahí pueden descargar Word, ¿sí? Si ustedes quieren usar Word, sería maravilloso. Entonces, ahora, usando la condición en I, usando la condición en I, ¿qué obtenemos? Obtenemos. Que, si puse el Cam Scanner, ya, a ver, ya, en la ecuación en I, usamos la condición en I, que I entre 1 vale 0, ¿cierto? Entonces me va a dar 0 es igual a H menos 1 medio G T sub 1 al oh,
¿Escucharon eso? ¿No? Ah, se lo perdieron. No sé qué pasa, no puedo hacer el... Eso... Ahí sí, ya. Se sube 1 al cuadrado. Era como lo que anda hablando, recitando la ecuación. Ya. Tenemos eso. Y entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Si pensamos un poquito de la ecuación en X, podemos despejar T1 y reemplazarla en la ecuación de Y, ¿cierto? Hagamos eso. Reemplazando la ecuación de X, la ecuación obtenida de X en la obtenida en Y, ¿sí? Se obtiene. Tenemos, mejor, tenemos. Profe, siempre se despeja al mismo tiempo. ¿Qué? Esa pregunta no la entendí. Profe, siempre se debe despejar el tiempo de los ejercicios. Depende de lo que quieres sacar. Hay veces que te piden el tiempo. Ahí. Ya, sigamos. ¿Qué pasa? ¿Cuánto vale T1 según la ecuación en X? Vale L dividido B sub 0, ¿ya? Lo reemplazamos acá en este T1 de la ecuación de Y y obtenemos. Estoy haciendo aquí a la mano nomás, entonces me quedaría que H es igual a un medio G por... ¿Qué me deja hacer eso? No puedo hacer el elevado, no sé qué pasa. Ahí está. G dividido L dividido B sub 0. ¿Ya? Eso, ¿cierto? Ya, ¿y qué nos piden? Nos piden la tangente de phi. Nos piden phi, ¿cierto? Entonces lo último que nos falta acá es que tangente de phi es L dividido H. Entonces este L, como no lo conocemos, yo dije que valía L, pero no lo conocemos, lo despejamos de acá, ¿ya? Entonces, despejando L de la condición del ángulo de división, tenemos y reemplazándolo en la ecuación anterior, tenemos, ¿ya? ¿Qué obtenemos? Obtenemos que H va a ser igual a un medio G, vamos a copiar esto, ahí está, y el L ¿cuánto vale? El L vale H por tangente de H, tangente de phi, ¿ya? Y ahí tenemos listo el problema. Despejamos tan de phi, despejamos la tangente y obtenemos tangente de phi. Esto va a ser rudo. ¿Qué es la tangente de phi? Es 2h por... no, 2 por b sub 0 al cuadrado. Maldición que no va a ser el cuadrado. Cuadrado, ahí está. 2b sub 0 al cuadrado, ¿cierto? Antes de eso es sqrt de 2b sub 0 al cuadrado. 2b sub 0 al cuadrado dividido g h. Me gusta que fuera la raíz. Dividido g h. Ahí sí. GH. Ahí está. Es con o sin la raíz. Es sin la raíz, disculpen. Está bien. Dividido GH. Ya.
¿Todos están de acuerdo con eso, cierto? El B0 cuadrado se pasó para acá, ¿ya? El 2 pasó para acá, y el 2 también está afuera. ¿Por qué? Un segundo. No, esto no está bien. Esto no está bien, disculpen. Es B sub 0, ¿cierto? B sub 0 por... No, disculpen, sí, es B sub 0 por raíz de 2 dividido GH. Dividido GH. Sí, ¿cierto? Eso, ¿cierto? ¿No es más menos? Sí. Más menos, pero vamos a elegir el positivo, ¿ya? A ver. A ver. ¿Qué podemos decir acá? A ver. G por H, ¿qué unidades tiene? No, lo que pasa es que acá el H cuadrado que está aquí, pasa para la izquierda y queda H dividido H cuadrado, que es 1 dividido H. Entonces por eso queda dentro de la raíz. ¿Ya? Ya. G por H tiene unidades de... Ya, mira. La primera cosa, cuando ya tenemos el resultado, es ver si es dimensionalmente correcto. ¿Sí? Es que no... A ver, ¿qué dice? Tira el B0 para acá, queda B0 cuadrado, ¿cierto? Tira el H para acá, a la izquierda, me queda H dividido H cuadrado, me queda B0 cuadrado dividido H a la izquierda, ¿cierto? Si paso el G y el 2, me queda 2B0 cuadrado dividido GH. ¿Ya? Entonces, sacado de la raíz queda esto. Eso pueden hacerlo en su casa, ¿sí? Ya. Veamos en análisis dimensional. En la primera cosa, para saber si su problema está relativamente bueno, ¿ya? Porque todavía no sabemos si está 100% correcto, es el análisis dimensional, ¿sí? La tangente de phi, la tangente de phi no tiene unidades. No tiene unidades de metros cuadrados, de centímetros, de segundo, no tiene unidades de nada. ¿Sí? Es un número. ¿Sí? Sí, usamos el sistema internacional, el MKS. ¿Ya? No tiene unidades de nada. Por lo tanto, lo de la derecha también no tiene que tener unidades. ¿Sí? Ya. G tiene unidades de metros sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, G por H tiene unidades de metros cuadrados por segundo cuadrado. ¿Ya? Entonces, como esto es 1 dividido GH, esto tiene unidades de segundo cuadrado por metro dividido metro cuadrado. ¿Ya? Al aplicar la raíz, va a tener unidades de metro dividido en segundo, que es el inverso multiplicativo de metros por segundo que tiene la velocidad. Por lo tanto, metro por segundo dividido metro, me da nada. 1, me da 1. Es algo que no tiene unidad. ¿Sí? Por lo tanto, esto está dimensionalmente bien. ¿Sí? Ya. Para saber si el resultado está bien, G tiene unidades de metro dividido segundo cuadrado y H tiene unidades de metro. Por lo tanto, GH es metro cuadrado dividido segundo cuadrado. Eso es como 1 dividido algo con una unidad de velocidad al cuadrado. ¿Sí? Esto que está acá, toda la raíz. Al aplicarle la raíz me va a quedar en unidades de 1 dividido velocidad. ¿Ya? Entonces, unidades de 1 dividido velocidad por unidades de velocidad me da 1, ¿cierto? Por lo tanto, eso no va a tener unidades. ¿Sí? No me queda ninguna unidad ahí. Por lo tanto, lo de la derecha no tiene unidades y lo de la izquierda no tiene unidades. ¿Ya? Eso es el primer paso para saber si nuestro ejercicio está bien. ¿Sí? Si la unidad está mal, no. Pero ustedes me preguntan cómo yo sé si mi ejercicio está bien. Eso es el primer paso. ¿Ya? No, eso es internamente, para sentirse seguro internamente. ¿Ya? Si usted le da que hace unidades de aceleración igual a unidades de velocidad, tiene que tacharlo al tiro y irse para atrás, ¿ya? Porque está malo, ¿sí? Las unidades dimensionales nos dicen hartas cosas, ¿sí? Y lo otro, el segundo para saber si algo está bien es hacer un caso límite, ¿ya? Tirar un caso límite que posiblemente lo sepamos con certeza, ¿sí? Por ejemplo, acá yo en el PPT pregunté, ¿qué pasa cuando un B0 aumenta? ¿Qué pasa cuando B0 es infinito? Cuando va infinitamente rápido. ¿Cuál es el ángulo? Vamos a colocar el PPT.
Aquí. ¿Alguien me puede decir qué pasa cuando la velocidad del avión es infinita? ¿Cuánto tiene que ser el ángulo phi? 90. ¿Seguro? 90 significa... Espérame. 90, ya, yo le echo más a 90, ¿cierto? 90 grados significa que... 90 grados significa que está con el piso, ¿cierto? Ángulo cero significa que está justo arriba. Y dale, no es 90 y medio. Muy bien. Señor Sebastián, si hacía un like. ¿Ya? Entonces, si la velocidad es infinita, el ángulo debería ser 90, ¿cierto? Veamos si eso es verdad. ¿Para qué ángulo? Ya, si de 0 a infinito, la parte de la derecha es infinita, entonces la parte de la izquierda tiene que ser infinito también. Entonces, ¿para qué ángulo la tangente es infinita? Ya, la tangente en seno dividido coseno, ¿cierto? No, pi cuartos no. Sí, pero es lo mismo. Lo que estoy viendo aquí es que lo de la derecha es infinito. Ah, miren, el resultado está bien hasta acá, ¿ya? No es necesario sacar arco tangente, usted puede decirlo también. Pero si usted llega hasta aquí, también está bien, ¿sí? Entonces, sí, seno dividido coseno, ¿cierto? Para que seno dividido coseno de infinito, el coseno de phi tiene que ser cero, ¿cierto? ¿Y para qué valor vale cero? Pi medio, que es lo que habíamos dicho, ¿sí? Por lo tanto, nuestro resultado es posible que esté bueno, ¿sí? Así que ahí uno va seguro a enchecar la prueba o el ejercicio. Y dice, mi ejercicio está bueno. ¿Ya? ¿Se entiende? Primero análisis dimensional y después análisis de casos límites. Hay más casos límites que usted puede hacer. ¿Ya? ¿Qué pasa si la aceleración infinita? Si la aceleración infinita, ahí debería ser el ángulo cero, ¿cierto? Y se cumple, pues si la aceleración es infinita, si g es infinito, 2 dividido infinito es cero, ¿cierto? Entonces, ¿para qué ángulo la tangente de phi es cero? Para cero, ¿cierto? Caso, lo último que hice fue un caso límite, ¿ya? Hacer algo, un límite que nosotros creamos que podamos tener un resultado más fácil de entender, ¿ya? Por ejemplo, por ejemplo, em, ¿qué pasa si la gravedad es infinita? ¿Qué pasa si G es infinito? Sí, es que es más fácil de verlo en el infinito o muy grande, ¿ya? ¿Qué pasa cuando G es infinito? Si G es infinito significa que va a acelerar con una aceleración infinita, ¿cierto? Yo creo que sí. Si usted coloca casos límite, yo le voy a poner un like y posiblemente le suba la nota. ¿Ya? Si es que no se saca un 7. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si G es infinito, la aceleración es infinita. Entonces, cuando se suelta el proyectil, como la aceleración es infinita, entonces va justo no en el segundo, en el nanosegundo siguiente va a tener una velocidad infinita, entonces va a llegar al tiro a la casa. ¿Cierto? Entonces, si G es infinito, el ángulo, ¿cuánto debería ser? Cero, ¿cierto? Entonces, vamos a revisar las ecuaciones, vamos a usar nuestro resultado. Acá está. Si G es infinito, 2 dividido G es cero, ¿cierto? Entonces, todo lo de la derecha es cero, ¿sí? ¿Para qué valor de phi la tangente es cero? La tangente es seno dividido coseno. Entonces, para que dé cero, el seno de phi tiene que ser cero, ¿ya? ¿Y cuándo el seno de phi vale cero? En phi igual cero, ¿ya? Entonces sí, es consistente. Entonces, de alguna manera, nuestro resultado va por la vía de la intuición. Entonces, de alguna manera, vamos a creer que está mejor. ¿Ya? Eso. Si usted me pone un caso límite raro, muy raro de entender, explíquelo. Si no lo explica y nosotros tenemos que adivinar, no se lo vamos a tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, finalmente, todo esto es lo que tienen que hacer ustedes en un ejercicio, ¿sí? ¿Ya? Si se dan cuenta aquí, yo no pasé nada por alto, ¿ya? Entonces aquí yo generalmente si uno lee esto
no va a tener que adivinar nada, entonces ahí es más fácil de revisar, ¿sí? Sí, lo voy a subir después, ¿ya? Voy a guardarlo. Guardar como... Guardar como... PDF, clase 4, voy a poner Word tarea, ¿ya? Sí, puede dejar esa respuesta, a mí me gusta. Particularmente me gusta. También puede colocar que phi igual al cotangente de todo eso, ¿ya? Eso con respecto al ejercicio, ¿ya? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Y por eso el fondo de pantalla. Muy bien. Ya. Profe, al poner un caso límite hay que usar la forma de escribirlo como... no, puedes decir simplemente si G es muy grande o si G tiende a infinito. Usted no sabe el límite, entonces no puedo hacerle escribir la notación formal de eso, ¿ya? Entonces escríbanlo ahí. Escriban una frasecita, digan, si G es infinito, se tiene que cumplir que G igual a esto, ¿ya? O a teta, o phi vale esto, ¿ya? ¿Tú conoces los límites? ¿A qué le preguntas? Tú no conoces los límites. Exacto, tú no conoces los límites. Chiste interna parece. Ya, sigamos. En caso límite debemos expresar el resultado. No sé qué quiere decir esa pregunta. ¿Ya? Vamos a pasar al PPT. ¿Ya? Otro movimiento parabólico. Este háganlo ustedes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me va a faltar tiempo. Así que vamos. Ejercicio para la casa. ¿Ya? Puede salir en el ejercicio del martes. Así que yo les recomiendo que lo hagan. Solo les recomiendo. Entonces ahora pasamos al maravilloso movimiento circular. Este es uno de los movimientos que encuentro más entretenido porque es entretenido. Vamos a usar la pizarrita. Entonces, el movimiento circular. Vamos a hacer un círculo porque es movimiento circular. ¿Sí? Y vamos a tomar un puntito acá. Ya tenemos el origen. Vamos a poner el origen bien chiquitito. El origen. Ahí está, el origen es el centro, ¿cierto? Y tenemos una partícula que se mueve en movimiento circular. ¿Ya? Vamos a llamarle partícula P. ¿Sí? Partícula P. ¿Ya? O 10 MSU. Sí, ojalá tengan demasiada atención, pongan demasiada atención acá. De hecho, prefiero usar el PPT. ¿Sí? Entonces, movimiento circular uniforme. ¿Ya? El movimiento circular, en vez de usar, por ejemplo, la ecuación de itinerario, nosotros usamos la posición, la velocidad y la aceleración, ¿cierto? Que tienen una unidad de metro por segundo cuadrado, metro dividido segundo, que había un metro por ahí siempre. ¿Ya? No sé el PPT, disculpen. Ahí está. ¿Ya? Ahí sí. Ya, entonces siempre nosotros usamos algo que tenía metro, la posición, la velocidad o la aceleración. ¿Ya? El movimiento circular uniforme es lo mismo, pero en vez de posición es ángulo. ¿Por qué? Porque la posición siempre va en es R, ¿cierto? Em, entonces acá tenemos, por ejemplo, una ecuación de movimiento circular uniforme no acelerado, ¿ya? En donde phi de t, eso sería como el ángulo en función del tiempo, va a ser igual a el ángulo inicial más omega t. Omega vendría a ser algo como una velocidad angular
la velocidad angular tiene unidad de 1 sobre segundo. ¿Ya? El ángulo no tiene unidades, el ángulo inicial tampoco tiene unidades, omega tiene unidades de 1 sobre segundo y t tiene unidades de segundo. Por eso esto queda sin unidades, ¿ya? Entonces, acá la velocidad se reemplaza por la velocidad angular, la posición inicial se reemplaza por un ángulo inicial y el ángulo en función del tiempo, la posición en función del tiempo se reemplaza por el ángulo en función del tiempo, ¿ya? Eso es una ecuación de itinerario sin aceleración angular en un movimiento circular, ¿sí? Es la misma, se usa de la misma manera, exactamente igual, ¿ya? ¿Qué? No. Sí, los radianes es un número, ¿ya? No tienen unidades, ¿sí? Entonces, vamos acá, a ver, voy a agrandar esto. Miren, acá, lo bueno que aquí se puede anotar. Acá tenemos esta particulita verde, una partícula que se mueve en un movimiento circular, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es su posición en función del tiempo? ¿Ya? Este teta, en realidad es un teta, a ver, dejar si lo puedo anotar. Teta de... Es un teta en función del tiempo, ¿sí? Profe, Dime. tengo una pregunta. ¿Qué es la W? Velocidad angular. Aquí Vale. dice, omega, Ah, nada, yo. así, disculpa, esta letra, este W es un omega, ¿ya? Omega dice velocidad angular y se mide en radianes por segundo o 1 sobre segundo. Radianes no tiene unidades, ¿ya? Vale, gracias. Ujú. No había leído eso. Entonces, este teta de t, que está acá, es en función del tiempo, ¿ya? Pero si lo reemplazamos aquí y tomando como teta sub 0 igual a 0, ¿ya? Obtenemos que teta de t es omega t, ¿sí? Entonces, voy a borrar todo y aquí voy a poner esto es igual a omega t, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a describir la posición de la particulita en función de este omega t, ¿ya? Entonces, tenemos aquí R de t, ya sabemos, ya me explicaba harto esto, que la coordenada en x es coseno del ángulo y la coordenada y el seno del ángulo, ¿cierto? Entonces aquí tenemos R, que es el largo del vector, por coseno de omega t, la coordenada en x, y R seno de t, ¿sí? Este es simplecito. Ya, ¿qué otra propiedad tiene el movimiento circular? Imagínense, van ustedes en el Tagada, ¿ya? En el Tagada. Imagínense en el Tagada, y de repente las paredes se caen. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Hacia dónde se van a ir ustedes? ¿A dónde van a salir volando? Fui. Nos morimos. Hacia afuera, para afuera. Al infierno. ¿Hacia dónde creen que se irán ustedes? Si se van al Tagada. Tangencialmente, ¿cierto? Si se dan cuenta, la velocidad, o sea, si usted en el Tagada se rompe la pared, ustedes saldrían volando en esa dirección, ¿cierto? No, no en X-tongo. En dirección tangencial al círculo, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, la propiedad del movimiento circular es que su velocidad, ahora tenemos velocidad y velocidad angular, yo le estoy hablando de la velocidad, siempre es tangencial al círculo. Claro, siempre es 90 grados respecto al eje R, ¿sí? Siempre, por ejemplo, si se le rompe acá la pared, entonces el movimiento siempre va a ser tangencial al círculo, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, en todas las partes del círculo es igual. Lo único que cambia de la velocidad, como no hay una aceleración en la dirección de la velocidad, como no hay una aceleración en la dirección de la velocidad, el módulo siempre se va a mantener, siempre. O sea, si la velocidad, por ejemplo, es v sub 0, el módulo de la velocidad es v sub 0, siempre el módulo de la velocidad va a ser v sub 0. Lo único que cambia es su dirección, ¿sí? ¿Cómo describimos este vector velocidad? Aquí está. Oh, no, me equivoqué. Aquí. Entonces, ¿cómo describimos su versión velocidad? Vamos aquí, al grafiquito acá. Tenemos que es tangencial al círculo, por lo tanto, voy a anotar acá, anotar.
justo aquí hay un ángulo de 90 grados, ¿cierto? ¿Sí? Ya, entonces, ahora vamos a tener que buscar este ángulo. Aquí yo le puse θ porque lo encontré, pero ¿cómo lo encontramos? Ya. Por la regla de la z, no sé si ustedes se acuerdan, que esto también vale θ. ¿Sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿No de acuerdo? Ya. Supongo que están de acuerdo. Entonces, si nosotros proyectamos esta flecha verde que está aquí, la proyectamos hacia allá, vamos a tener otro trazo, en donde este de aquí también es θ. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, acá tenemos no θ y θ. ¿Ya? No sé si se acuerdan que en el círculo, por ejemplo, si nosotros tenemos este ángulo de aquí, vamos a ponerle alfa, es igual a este, es igual a este, es igual a este. ¿Cierto? Si todos son iguales. ¿Sí? Si todos los trazos tienen... a ver si se parte en la misma cantidad, si de esta área igual a esta, igual a esta, igual a esta. Y aquí pasa lo mismo, ¿sí? Entonces, por eso este ángulo de ahí es θ, ¿ya? Vamos a borrar todos los dibujos. Entonces, escribimos este V sub t. ¿Por qué V sub t? Porque es velocidad tangencial. Generalmente en movimiento circular se habla de velocidad tangencial porque siempre es tangencial al círculo, ¿ya? Entonces, desde ahora en adelante, esta velocidad la llamamos velocidad tangencial, ¿sí? Entonces, esta velocidad tangencial va a tener módulo V, ¿ya? Entonces, su coordenada X es negativa porque va hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces, en este caso no es el coseno, es el seno, ¿ya? Entonces me queda menos B seno de omega t, más, y va hacia arriba, entonces positivo, por eso es más, y la otra coordenada en el eje Y va a ser un coseno, ¿de acuerdo? Si ustedes saben un poco más, saben cálculo, ustedes pueden demostrar que la derivada del R va a ser la velocidad tangencial, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre R? Ya. Alguien me pregunta, ¿cuál es la diferencia entre R y R vector? ¿Alguien me puede decir la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre R y R vector? R es el módulo. Muy bien. R es el módulo y R vector es el módulo con la dirección. ¿Por qué seno de X? Ya. Voy a escribirlo aquí con colorcitos. Fíjense. Acá podemos hacer un triángulo, ¿cierto? Entonces, la coordenada X es esta, pero está opuesto al ángulo, ¿cierto? Entonces es un seno. Por eso la coordenada X es un seno. ¿Ya? Y es negativo porque va hacia la izquierda. ¿Ya? Y la coordenada Y es esta, que está en el lado adyacente al ángulo θ, por lo tanto es un coseno. ¿Sí? Ahí alguien me pregunta, profe, si fuera tangencial a la derecha sería más seno y más menos coseno. No sé qué significa que sea tangencial a la derecha. ¿Ya? El movimiento recuerden, generalmente, si el omega es positivo o si la velocidad angular es positiva, significa que el ángulo crece. ¿Ya? Si crece, significa que va en sentido antihorario. Entonces, por eso estoy tomando estas direcciones, ¿ya? Aquí están. X tongo, X tongo y tongo. Ahí están. Como siempre, no se mueven. Siempre son lo mismo. Profe, ¿se puede ver omega t en el dibujo? Por supuesto. Porque ahí está omega t. Teta igual a omega t. ¿Ya? ¿De dónde salió esto? De esta ecuación. Haciendo teta 0 igual a 0. ¿Ya? Porque este teta va cambiando en el tiempo, porque se va moviendo la partícula a través del tiempo, ¿ya? ¿Se entendió hasta aquí? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? El movimiento circular siempre es uno de los más difíciles de entender. Yo no entendí, pero siga. ¿Quién no entendió?
Señor Jimmy, Andrés Carrasco Aguilera Carrasco. Bueno, después me pregunta si es que tiene más todavía. Vamos a seguir ahora. Entonces, ahora vamos a definir la relación que tiene la velocidad tangencial y la velocidad angular. ¿Ya? Entonces, vamos al pizarrón. Aquí estamos de nuevo. ¿Qué pasa, por ejemplo? Tenemos un arco de ángulo alfa. ¿Ya? No molesta. ¿Ya? ¿Cuál es el perímetro del círculo? El perímetro. ¿Alguien me puede decir cuál es el perímetro del círculo? 2pi por r, muy bien. 2pi por el radio. ¿Sí? Muy bien. Ese es el perímetro. 2pi por r. ¿Sí? ¿Qué es 2pi? Es una vuelta entera, ¿cierto? Significa que en este caso θ vale 2pi. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué pasa cuando tenemos, en vez de una vuelta entera, tenemos media vuelta? ¿Cuánto mide el arco de la media vuelta? Pi por r, muy bien. ¿Cierto? Y si tenemos un cuarto, es pi medio por r. Entonces, si se dan cuenta, el arco del círculo se puede describir por la fórmula el ángulo por el radio, ¿cierto? ¿Están de acuerdo con eso, cierto? De alguna manera, este arco, vamos a ponerle S, se puede escribir como el ángulo por el radio, ¿sí? Eso es el arco. Si tenemos que θ es una vuelta entera, significa 2pi, entonces el arco es 2pi r, que es lo que sabemos, ¿cierto? Vamos al PPT. Entonces, tenemos, ¿cómo podríamos definir la velocidad tangencial? Como un arco, por ejemplo, la velocidad tangencial, ¿cómo se puede definir? Como el arco dividido en el tiempo, ¿cierto? Eso es como la definición de velocidad, ¿sí? Velocidad de velocidad. Velocidad es igual a una distancia dividida en el tiempo. Acá es lo mismo, pero como es movimiento circular, este arco, esta distancia es S, ¿ya? Que vendría a ser el arco. Como demostramos anteriormente, este arco es R por θ, ¿ya? Que es el ángulo, ¿sí? Y acá tenemos esto que está aquí, que es cuánto cambia θ en función de t, ¿sí? Y θ dividido de t es omega, ¿ya? Omega es el cambio de θ en el tiempo, ¿ya? Radianes dividido segundo. Y por lo tanto obtenemos esta relación que está acá, que la velocidad tangencial va a ser igual a el radio por la velocidad angular. Esta es una relación entre la velocidad tangencial, ¿sí? Y la velocidad angular. Alguien pregunta, profe, ¿la velocidad angular y tangencial son vectoriales o no? Sí, son vectoriales. Aquí estamos viendo los módulos, ¿ya? Sí, lo que pasa es que para definir el omega es necesario... Eso lo vamos a ver después, ¿ya? En omega vectorial. Ahora es solamente omega 2-dimensional, el módulo, ¿ya? Esa es la relación de velocidad tangencial y velocidad angular. Esta es una cosa que la van a usar de por vida. Es otra ecuación suprema, ¿ya? Entonces, velocidad tangencial es igual a radio por velocidad angular, ¿sí? ¿Cómo se saca W? Generalmente te la dicen, ¿ya? Que depende del problema. Acá estamos buscando relaciones nomás, ¿ya? Generalmente dicen, no sé, esta rueda da 100 revoluciones por segundo. Entonces tú tienes que llegar a omega desde eso, ¿sí? Pero ahí vamos a ver, ahí vamos a seguir viendo. Entonces, vamos a sacar esto. Seguimos. Y ahora, no sé si han escuchado ustedes de la aceleración centrípeta, ¿ya? Si se dan cuenta aquí, la velocidad, a ver, la velocidad, si se dan cuenta, la velocidad cambia de dirección. Por lo tanto, hay una aceleración, ¿cierto? Tiene que existir una aceleración.
Pero esta aceleración es tal que no cambia el módulo de la velocidad, solo cambia la dirección de la velocidad. ¿Ya? ¿Y qué tiene que pasar para que, por ejemplo, una aceleración no cambie el módulo de la velocidad? Tiene que ser perpendicular, muy bien. Sí. No tiene que apuntar al centro, tiene que, yo no, tiene que, o sea, sí apunta al centro, pero para que la aceleración no cambie el módulo de la velocidad, pero sí la dirección, tiene que ser perpendicular. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, esto de aquí sugiere que hay una aceleración que lo tira perpendicular al centro, ¿cierto? De alguna manera, ¿ya? Entonces, vamos al PPT. Estamos aquí, ¿ya? Profe, Sí. ¿por qué tiene que ser perpendicular ¿Qué? la aceleración? Porque tenemos dos distintos... A ver, vamos al pizarrón. Ya. ¿Qué pasa? ¿Te acordás cuando teníamos el movimiento parabólico? Podíamos dividirlo en dos distintos movimientos, uno en X y uno en Y. Ujú. ¿Qué pasaba con la velocidad? Pues supongamos que tiene velocidad en X y tiene solo aceleración en Y. La velocidad en X siempre se va a mantener igual, la velocidad en X, ¿cierto? Porque no hay Sí. aceleración en Y. Pero Ah, cambia la dirección de la velocidad. ¿Por qué? Porque debido a esta aceleración va a empezar a aparecer un vector velocidad en Y, ¿cierto? Entonces, si te das cuenta, la dirección va cambiando. ya, ¿Sí? Por eso. sí, Ya, sigamos. gracias. Entonces, aquí tenemos ya. Entonces, acá hay muchas flechas, pero vamos a ver qué es cada flecha, ¿ya? Las flechas en amarillo, este punto que está aquí, vamos a colocarlo como una posición de una particulita, ¿ya? Que tiene un vector R1 y una velocidad V1, ¿sí? ¿Qué pasa si avanza un poco más? Tiene R2 y V2, ¿de acuerdo? De acuerdo, ¿sí? De acuerdo, ya. ¿Qué pasa si nosotros trasladamos todos los vectores de velocidades, por ejemplo, de todos estos puntos, acá vamos a tener, voy a escribir lo mismo color, vamos a tener un vector velocidad así, para acá, otro para acá, otro para acá, así, siempre. Si nosotros trasladamos todos estos vectores de velocidad a un círculo propio, vamos a tener esto, ¿ya? Tienen el mismo módulo, como yo les dije, entonces el radio de este nuevo círculo de velocidades es siempre el mismo, ¿ya? Lo único que cambia es la dirección de la velocidad, ¿sí? Y al igual que con la velocidad, aquí aparece una aceleración que cambia la dirección de la velocidad, ¿sí? Como ya les mencioné, la aceleración es perpendicular a la velocidad, ¿sí? Entonces, en este círculo, la aceleración viene a ser tangencial al círculo, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, aquí se forma un nuevo círculo que es similar al de posición y velocidad, pero este es de velocidad y aceleración, ¿ya? Entonces, si nosotros esta aceleración la tiramos por este círculo, vamos a tener que, justo en este punto, la aceleración apunta hacia el centro, ¿sí? En cambio aquí, justo aquí, si corremos este vector a este punto, también va a apuntar hacia el centro. Entonces, aquí, esto es una manera gráfica de ver que la aceleración que está presente en el movimiento circular va siempre hacia el centro, ¿ya? Entonces, de alguna manera, esta aceleración es centrípeta, se le llama centrípeta, y siempre es la aceleración que va hacia adentro, hacia el centro del círculo, ¿ya? Siempre. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Esta es una manera gráfica de ver la aceleración, ¿sí? Ya. Entonces ahora vamos a ver cómo se relaciona la aceleración en función de los parámetros que podemos conocer, por ejemplo, la velocidad tangencial, ¿ya? Entonces, vamos a usar lo mismo que hicimos anteriormente. En la velocidad...
¿Se puede explicar el segundo círculo otra vez, por favor? No entendí para qué sirve el círculo de aderez. Es lo que va... Es que ver. No, lo único que hice fue trasladar vectores. A ver, vamos a empezar, vamos a hacer el círculo de nuevo. Oh, maldición, ¿qué pasó? Ahí está. Ya, ahí sí. Entonces voy a sacar estos vectores. Esto lo vamos a dejar esperando, ¿ya? Entonces, miren, tenemos el vector R1, que es el amarillo que está aquí, ¿sí? Y tiene una velocidad tangencial V1. ¿Quieren un descanso? Ya, descansemos 5 minutitos. Sí, volvemos a las 11:25. Voy a tomar agüita. Sí, el ángulo inicial es cero porque yo quiero. Si tú colocáis donde está el inicio del sistema, yo lo coloqué en el eje X, entonces vale cero. Tú colocas el origen donde tú quieras. El origen de los ángulos, usted lo coloca. O sea, igual usen el que yo les digo, que es cuando el ángulo está en el eje X. El ángulo está en el eje X. Pues sí, a ver. Por ejemplo, acá el ángulo θ 0 va a estar aquí justo en el eje X. ¿Sí? Sí, el ángulo inicial, esto es una ecuación de itinerario. El ángulo inicial es cero, pero va a ir cambiando en el tiempo. ¿Cómo se usa la fórmula de Almet? Eso vamos a ver ahora.
¿Qué son los superconductores? Mm, Son interesantes los superconductores. Aún no lo he explicado. Ahora vamos a explicar eso. Ya, volvamos a la cosa. Entonces, vamos a explicar esto. ¿Ya? Entonces, tenemos una posición R1, ¿cierto? Con su respectiva velocidad V1 tangencial. Si nosotros copiamos este vector, copiar, pegar, va a encontrarse ahí, justo ahí. ¿Sí? Lo mismo pasa con la posición R2. Va a tener su respectivo V2 perpendicular. ¿Ya? Si nosotros copiamos y pegamos este vector acá, y seguimos haciendo esto con distintas posiciones en el círculo, vamos a formar un círculo con la velocidad, ¿cierto? Lo mismo que la posición, pero ahora con la velocidad, ¿sí? Por ejemplo, si colocamos un R3, vamos a colocarlo aquí, por ejemplo ahí, ¿sí? Vamos a obtener una velocidad tangencial, ¿cierto? Que es así, más o menos. Entonces, si copiamos este vector y lo colocamos acá, va a quedar ahí. Entonces, eventualmente va a dar una vuelta entera este vector velocidad y va a llegar a donde mismo. Entonces, si se dan cuenta, la velocidad también como que tiene un movimiento circular, ¿cierto? Pero su movimiento circular es dentro del espacio de la velocidad, ¿sí? ¿Qué hace cambiar la velocidad? Una aceleración. Esta aceleración tiene que ser tangencial al círculo para que se forme un círculo, igual que en la posición, ¿cierto? Entonces, si nosotros copiamos esta aceleración en el gráfico de velocidad, en el gráfico de posición, vamos a llegar que la aceleración es tangencial. O sea, la aceleración apunta hacia el centro del círculo. Por ejemplo, esta, si nosotros la pegamos acá, vamos a llegar que también apunta hacia el centro. Entonces, de alguna manera, aquí se puede demostrar gráficamente que la aceleración apunta hacia el centro. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, otro ejemplo, el de acá. Acá la aceleración es tangencial, entonces debería ir para acá, ¿cierto? Si la copiamos en el círculo de acá, es justo, tiene que ser justo paralelo, ¿sí? Eso. Ya, entonces, voy a borrar lo extra que puse. Entonces, ya. Vamos a, primero, en el gráfico de posición, este es un círculo de radio R. Y en la velocidad tiene módulo B, ¿cierto? Porque la velocidad solo cambia de dirección, no de módulo, ¿sí? Si cambiara de módulo, estos serían espirales, pero no. Como son círculos perfectos, el módulo siempre es el mismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué? Ya. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si nosotros tomamos si nosotros rompemos una punta de este círculo y estiramos el círculo, ¿cuál va a ser la velocidad? La velocidad tangencial, pero va a ser el módulo, ¿cierto? Y va a tener largo 2πr, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos calcular la velocidad? La velocidad en este círculo de acá va a ser el arco completo, 2πr, dividido en algún tiempo. Eso es lo que va a ser la velocidad tangencial de la velocidad de este sistema, ¿sí? Que en este caso es la velocidad tangencial, ¿ya? El módulo de la velocidad tangencial, ¿ya? Tenemos 2πr dividido t. ¿Cómo podemos hacer esto mismo en el círculo de la velocidad? Tenemos que la aceleración, ¿sí? Va a ser igual a 2πv, ¿cierto? Dividido t. Estamos haciendo una analogía entre los dos círculos, ¿ya? 2πv dividido t. Sí, porque el radio de este círculo es v, ¿ya? Y se demora el mismo tiempo
en dar una vuelta completa a este vector azul. ¿Sí? Por lo tanto, este tiempo t va a ser el mismo. ¿Sí? Y si nosotros despejamos el t de esta ecuación y la reemplazamos acá, vamos a llegar a esto que está aquí, al medio, que es lo que uno llama aceleración centrípeta, ¿sí? Que es proporcional a la velocidad, al módulo de la velocidad al cuadrado, que es la velocidad tangencial, dividido en el radio. ¿Ya? Eso es como llega a la velocidad tangencial. ¿Sí? Esto es un poco complicado, pero ¿qué repito? Ah, que acá tenemos estos dos círculos básicamente son los mismos, salvo que tienen distintos radios, R y D. ¿Sí? Entonces acá a la izquierda calculamos la velocidad, el módulo de la velocidad, que es cuánto tiempo se demora en hacer, o sea, cuánto dividimos en la distancia total de una vuelta entera, que sería 2πr, dividido en algún tiempo. Esa va a ser la velocidad. ¿Sí? Ah, es la misma. Yo acá le puse A sub c porque desde este momento, desde este momento que está definida, se va a llamar A sub c, que es la aceleración centrípeta. ¿Ya? Acá, a la derecha es lo mismo. ¿Sí? Es una vuelta entera que sería 2πd dividido el mismo tiempo que está acá. Entonces, si nosotros despejamos el tiempo de esta ecuación de la izquierda y la reemplazamos en la derecha, vamos a obtener que A vale b cuadrado dividido r, ¿ya? A la que definimos velocidad de aceleración centrípeta. Voy a ponerle acá A sub c para no confundir, ¿ya? Eso es con respecto a la aceleración centrípeta. ¿Ya? Entonces aquí, en resumen, tienen dos ecuaciones importantes del movimiento circular, que la aceleración centrípeta es b cuadrado dividido r, que la velocidad tangencial, sí, aquí yo le voy a poner bt mejor, para evitar problemas. Ahí, eso, el módulo de la velocidad tangencial, ¿ya? Sí, esto es para evitar problemas. Ese es b sub t, ¿ya? Entonces, en resumen, aquí hay un mini resumen. La posición R va a ser la posición de la partícula desde el origen al borde del círculo. La v sub t va a ser la velocidad tangencial, que va a ser siempre tangencial al círculo. La aceleración centrípeta, que va a apuntar hacia el centro del círculo. Y una velocidad angular. ¿Ya? Las relaciones que obtuvimos fueron que aceleración centrípeta va a ser la velocidad tangencial. Esto también lo voy a cambiar. La velocidad tangencial al cuadrado dividido r. Y si nosotros reemplazamos dt de r omega, obtenemos que la aceleración centrípeta también se puede escribir como r i por omega al cuadrado. ¿Ya? Eso es un resumen, mini resumen, ¿sí? Si seguimos, bueno, como ya definimos las coordenadas polares anteriormente, vamos a escribir los vectores en coordenadas polares. No es un vector. O sea, sí es un vector, pero ahora todavía no lo definimos como vector. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es necesario definir un producto cruz, que todavía no lo hemos hecho. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Puedo cambiarlo ya? ¿No? Ya. Escribamos esto en coordenadas polares. ¿Sí? Las polares, ¿se acuerdan que son como las coordenadas perfectas para los círculos? ¿Ya? Hasta el momento solo hemos trabajado en coordenadas cartesianas. ¿Sí? Entonces, en coordenadas polares, un vector, de manera general, se puede describir de esta manera. R de t es igual a una función R, una coordenada en R tongo más una coordenada en teta tongo. ¿Sí? En cartesianas, acá tenemos las coordenadas R. ¿Ya? Y si nosotros hacemos un vector unitario de esto, quedaría coseno de omega t en x tongo más seno de omega t en y tongo. ¿Sí? Esto es dividir el R vector por su módulo. ¿Ya? Entonces, acá podemos ver que R de t, R tongo, es de esta forma, ¿sí? Y teta tongo
es de esta manera. ¿Por qué? Porque tiene la misma dirección que el de la velocidad, pero es unitario, ¿sí? Esos son los dos vectores unitarios que generan el espacio polar, ¿ya? Por ejemplo, en las cartesianas era x tongo y tongo, en coordenadas polares es r tongo y teta tongo, ¿ya? Y uno puede verlo acá. Si se dan cuenta, el r tongo es el radio, es la posición de un punto en un círculo de radio 1, ¿sí? Y teta tongo es como la velocidad que tiene ese punto, pero es unitaria, tiene módulo 1, ¿ya? Y como se dan cuenta, aquí depende del tiempo. Entonces RT va a ir cambiando en el tiempo, ¿sí? Entonces esta es una manera de simplificar el tiempo en las coordenadas polares, ¿ya? Entonces el movimiento en coordenadas polares se puede describir como R de t, ¿cierto? En la posición R va a ser el módulo del radio, el radio del círculo, ¿cierto? Por R tongo. Acá, el que cambia en el tiempo es el R tongo, no el R grande, ¿ya? Porque el R grande siempre va a ser el mismo, ¿sí? Acá tenemos que la velocidad tangencial va en dirección a teta tongo. Entonces lo único que hay que hacer es que multiplicarla por el módulo de la velocidad tangencial, ¿sí? Entonces así se puede escribir la velocidad, ¿ya? En términos de velocidad angular, de esta manera, ¿sí? Y finalmente la aceleración centrípeta, que apunta hacia adentro del círculo, entonces iría en menos r tongo, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, en vez de escribir dos coordenadas, en coordenadas cartesianas, tenemos la x y la y, una cosa grande, vamos a tener solo una representación en una sola coordenada, r tongo y teta tongo, ¿ya? Se simplifica mucho esta cosa. Esta es la última. La penúltima. Es tangencial al círculo. Tiene la misma dirección que la velocidad tangencial, ¿ya? El teta tongo tiene la misma dirección de la velocidad tangencial, ¿sí? ¿Aquí? ¿Qué pasó? ¿Dónde te perdiste? A ver, mire. Fíjense en estos dos de aquí. A ver, en estos dos de acá. ¿Ya? El R tongo de alguna manera simboliza la posición de una partícula en un círculo de radio 1, ¿cierto? R tongo es que tiene módulo 1. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos crear un vector unitario, que es R tongo, que es la posición de la partícula en un círculo de radio 1, ¿ya? Porque su módulo es 1, ¿sí? Un vector perpendicular a este es teta tongo, ¿ya? Que tiene la misma dirección que la velocidad tangencial, ¿ya? Fíjense, es perpendicular, ¿ya? Entonces lo que puse aquí es lo mismo que la velocidad tangencial sin el módulo, para que sea unitario. Miren. A ver. Aquí está la velocidad tangencial. Menos seno de omega t más coseno de omega t, ¿cierto? Entonces, y aquí está, menos seno de omega t más coseno de omega t. Es para no volver a hacer el mismo trabajo que hice en delante, ¿ya? Pero se ve. Teta tongo es un vector unitario, no es un ángulo. Esta es la nomenclatura, ¿ya? ¿Se entiende? Entonces, si se dan cuenta, R tongo y teta tongo, como ya describimos anteriormente, siempre son perpendiculares, ¿ya? Entonces, acá dependen del tiempo. ¿Por qué? Porque se van moviendo, pero aún así siempre se mantienen perpendiculares, ¿ya? Siempre van a ser perpendiculares. Entonces, estos vectores son ideales para poder describir el movimiento circular. Solo cambié letras. ¿Cómo letras? ¿Qué letras cambié? Esto es un cambio de base, se llama. Un cambio de sistemas coordenados. Nosotros pasamos acá de un XY, fíjense, de un X tongo y tongo, pasamos a un R tongo y teta tongo, ¿ya? Y también hay infinitos sistemas coordenados, ¿ya? El X tongo y el Y tongo se mantienen quietos en el tiempo,
En cambio, el R tongo y el teta tongo se van a mantener moviéndose en el tiempo, ¿ya? Pero su módulo siempre va a ser el mismo, ¿sí? Entonces, con esto uno puede escribir el movimiento circular en coordenadas polares, ¿sí? En donde la posición va a ser R, que vendría a ser el radio, por R tongo. Aquí la dependencia temporal está en el tongo, ¿ya? Como que se esconde en el tongo, ¿sí? La velocidad tangencial es la velocidad tangencial en teta tongo, ¿cierto? Teta tongo en la misma dirección que la velocidad tangencial. Y la aceleración centrípeta, como apunta hacia adentro del círculo, es negativa, es menos la aceleración en R tongo, ¿ya? Entonces aquí tenemos las relaciones con las velocidades tangenciales y acá con las velocidades angulares. Van a tener ejercicio, no se preocupen, si esto es el principio nomás, ¿ya? ¿Por qué negativa? Porque va hacia adentro del círculo. Fíjense, acá atrás, el R potongo es hacia afuera del círculo, pero la aceleración va hacia adentro, entonces por eso es negativa, ¿ya? ¿Se entiende eso? Sí, bien. ¿Qué pasa cuando hay una aceleración radial? Porque aquí solamente hay una aceleración, o sea, una aceleración tangencial. Aquí solamente hay una aceleración radial que cambia la dirección de la velocidad, pero no el módulo. Acá sí puede cambiar el módulo de la velocidad, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una aceleración angular distinta a la aceleración centrípeta? ¿Sí? Tenemos θ de t, esta es la ecuación de itinerario. Imagínense que es la de la posición, pero en vez de posiciones van a ser ángulos, ¿cierto? Entonces, el ángulo en función del tiempo va a ser un ángulo inicial, más una velocidad angular inicial, más una aceleración alfa. Esta aceleración alfa tiene el nombre de aceleración angular, ¿ya? Entonces aparece otra ecuación de itinerario adicional, que es la de la velocidad, pero esta es de velocidad angular, que se escriben de la misma manera se escriben y se trabajan de la misma manera que la cinemática 2D, ¿ya? Esto no es nuevo, simplemente cambiamos X por teta y B por W, y A por alfa, ¿ya? Es solo eso, se trabajan de la misma manera, ¿ya? Uno puede ver esto, que la aceleración total del sistema va a ser una aceleración centrípeta que genera el movimiento circular, ¿cierto? En todos los movimientos circulares va a haber una aceleración centrípeta y además vamos a tener una aceleración extra que sería la aceleración tangencial, ¿ya? ¿Qué pasó aquí? Ah, aquí está bien chiquitito, pero voy a agrandarlo un poco. Sí, y de la misma forma que la velocidad tangencial, la aceleración tangencial se define como la aceleración angular por R, ¿ya? Esta ecuación se usa menos, pero igual se puede usar, ¿ya? Sí, en el Serway está lleno de estos ejercicios, está infinitos, ¿ya? Entonces ahí pueden buscarlo, ¿ya? En el Massman también. Y finalmente unos conceptos más básicos, que es el periodo de 2pi dividido omega, que básicamente me dice el tiempo que el cuerpo demora en dar una vuelta, ¿ya? Y la frecuencia esta es la frecuencia que todos escuchan que se mide en Hertz, que es las vueltas que da un cuerpo por unidad de tiempo, ¿ya? ¿Cuántas vueltas da un cuerpo en unidad de tiempo? ¿Sí? Y aquí están las relaciones correspondientes. ¿Sí? ¿Se entendió? Falta una cosa más que el movimiento relativo, pero lo vamos a ver la otra semana. ¿Ya? Y la auxiliar va a ser de todo lo que pasó esta semana, no lo que va a pasar el lunes, ¿ya? Eso porque se acabó el tiempo, no quiero pasarme, ¿ya? Mm. Bueno, eso fue la clase de hoy. Si tienen consulta, yo me voy a quedar un ratito más. Voy a parar la grabación.